Yo creo que eso parte más de un análisis que de un sentimiento. Nosotros tenemos claro que hay una ciudad que es absolutamente agradecida a todo aquel que la visita, una ciudad que en muchos casos se caracteriza por ese comentario de Zamora es la gran desconocida, cómo me ha sorprendido Zamora, y de esa parte de sentimiento que digo y de esa parte de intuición hicimos un análisis en el que valorábamos si realmente Zamora era tan conocida como merece por el patrimonio que tiene, si Zamora era tan disfrutada, si Zamora tenía esa capacidad de atracción o todavía podía crecer más. Como estamos absolutamente convencidos de que Zamora tiene que crecer más en este campo turístico, pues hemos hecho una gran apuesta política. Una apuesta que pasa pues, no solamente por destinar presupuestos, no solamente por crear una concejalía específica, sino también por un conjunto de actividades que hagan que Zamora en este momento, pues yo creo que sea una de las ciudades más apetecibles a la hora de viajar, a la hora de hacer ese turismo de interior que cada vez tiene más usuarios. Yo creo que lo que tiene Zamora para mí es la diversidad. Zamora es, como digo, a veces esa gran desconocida, pero que también una vez que se conoce es difícil definir. Hasta hace muy poquito se definía solo con el románico y para mí eso es una visión demasiado pobre de Zamora. Yo creo que en Zamora el románico sigue siendo un valor incalculable, a nadie se le escapa que no hay una ciudad interior que tenga tal cantidad de inmuebles románicos que permita disfrutar a todo aquel que le gusta el románico, la estética, esa ciudad medieval, ese casco antiguo, pero yo siempre digo que Zamora es mucho más que eso. Le tenemos que sumar el modernismo, le tenemos que sumar la gastronomía. Nadie suele viajar por una causa solo, suele viajar por un conjunto. A todos los ciudadanos nos gusta cuando vamos un fin de semana, cuando vamos una semana, pues no ir solamente con un objetivo, sino disfrutar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso lo permite Zamora. Permite, como digo, disfrutar del arte, permite disfrutar de los paseos, permite disfrutar del río, de la gastronomía y de los zamoranos. Eso es a tener en cuenta. Zamora es una ciudad muy hospitalaria y eso se transmite con las personas que nos visitan. Pues quizá, como decía, esa mezcla. Yo no me gusta viajar por una causa sola, poder disfrutar del arte, porque nos gusta sentarnos a comer con los nuestros, porque nos gusta pasear por esa ciudad y porque nos gusta esa sensación que generan de comodidad, de afectividad. Y Zamora en ese sentido es muy afectiva, es una ciudad que, como digo, se vuelca con los turistas y quien se va pues siempre lo define con la misma percepción: me gustaría volver. Zamora, ciudad líquida. Ciudad, porque yo creo que con el término ciudad decimos algo que no ha nacido ahora, algo que se transmite desde hace siglos, y líquido, porque el líquido es eso que nos permite adaptarnos, que genera vida, que genera, bueno, pues esa sensación de frescor. Yo creo que el Zamora, ciudad líquida, es muy fácil de transmitir a todos los aspectos, como digo, a los aspectos artísticos. Zamora es una ciudad con una carga patrimonial, pero también con una parte de vanguardia contemporánea, que es lo que puede decir el líquido. Y Zamora, como digo, pues yo creo que teniendo un río como el que tenemos, Zamora y el Duero van ligados indisolublemente, y por eso yo creo que el término ciudad líquida es muy apropiado para nuestra ciudad. Sí, yo creo que esta imagen estética que tiene este mirador es quizá la que estábamos intentando definir antes y que se define casi mejor con esta imagen. Estamos hablando de estar en pleno casco antiguo, estamos hablando de estar en pleno zona patrimonial, es decir, estamos hablando de siglos, pero a la vez estamos hablando de un edificio moderno, es decir, que esa mezcla que de convivir lo antiguo y lo moderno, creo que este mirador lo da perfectamente. Y si además lo antiguo y lo moderno están mirando algo tan querido como es el río Duero, algo que ha inspirado no solamente a grandes poetas, sino yo creo que a muchos ciudadanos. El Duero es el gran emblema, ya no de Zamora, sino de Castilla y León y de nuestro país. El Duero tiene una carga simbólica que aquí permite, como digo, en este triángulo de casco antiguo, modernidad y Duero, pues ser la imagen de nuestra ciudad. Yo
Yo creo que durante mucho tiempo la ciudad ha ido creciendo de espaldas al Duero y afortunadamente estamos todavía en un momento de recuperarlo. Van creciendo la ciudad a la otra orilla del Duero y sobre todo vamos integrando el Duero en nuestra percepción de ciudad. Cada vez son más personas en las que pues el paseo se da por el Duero, cuando alguien tiene que disfrutar de un rato de ocio busca el Duero y sobre todo que la permeabilidad que nos permiten los puentes, que afortunadamente para eso son, para salvar esas distancias, haga que el Duero sea nuestra gran calle. Creo que era algo que le debíamos a la ciudad y desde luego sabemos que no es fácil, ¿no? Las ciudades no cambian de la noche a la mañana, pero sabemos que a lo largo de los años, si conseguimos que esta filosofía se mantenga, desde luego Zamora puede tener un antes y un después. Zamora puede ser de verdad, la ciudad del Duero. Sí, yo creo que eso es una experiencia única. Además, voy a aprovechar para romper esa barrera a veces psicológica que tenemos de miedo al río o de miedo a ese tipo de deportes. Evidentemente, los paseos que nosotros planteamos son paseos adaptados a todos los ciudadanos. No hace falta ser deportista, no hace falta ser especialmente arriesgado para realizar un paseo en el Duero. Y la verdad es que es una visión completamente distinta. Yo creo que tenemos que aprender a ver el río no desde arriba, sino la ciudad desde el río. Y eso lo podemos hacer a partir de ahora. E insisto, todos los ciudadanos lo pueden hacer. Es muy sencillito y bueno, pues que lo que pudiera parecer una experiencia de riesgo, en este caso es todo lo contrario. Es una experiencia absolutamente placentera, muy estética, muy creativa y sobre todo muy de llegar al corazón de cualquier persona. Yo creo que ahí es una mezcla de ilusión y de responsabilidad. A veces pues pensamos que es cierto que todas las ciudades fluviales tenemos una parte común, por eso estamos precisamente en un proyecto común, pero todos tendemos a creernos que esa parte del río nuestra es la más importante. Yo creo que esa suma de cómo interpreta cada uno su río, el río es la vida de las ciudades, pero cómo interpreta cada uno su río y poderlo aplicar en nuestra ciudad es muy importante. Por eso yo creo que el ser jefe de filas en esa mezcla de responsabilidad y de ilusión, pues espero al menos que dé un buen producto. Zamora ha apostado mucho por ellas, estamos hablando de un proyecto que fueron casi 10 años de construcción, pero hemos conseguido pues tener una reproducción exacta de cómo era lo que nosotros llamamos el polígono industrial del siglo XI, cuando la ciudad realmente allí era donde se hacía la harina, donde se trabajaba con las telas, con el cuero, donde se hacían todos los trabajos de forja. Es decir, que hemos conseguido que podamos revivir el pasado en un espacio muy simbólico. Yo creo que esta ruta de las aceñas de Olivares, las de Cabañales, otras que tenemos que seguir, yo creo que Zamora no ha acabado aquí con su recuperación, pues probablemente haga que en un futuro cercano Zamora sea tan conocida por el románico, por el modernismo o por sus aceñas. Blas de Otero dijo en su momento que Valborraz era la calle más marinera de Castilla y León. Creo que es difícil describirlo mejor. Es una calle marinera en el sentido de que nos lleva al río, que a medida que vamos avanzando percibimos el olor del río, un olor que como el del mar a los que viven en el litoral, a los del interior el río nos genera esa sensación de ese olor, pero a la vez estéticamente es cierto que es muy marinera. Tiene pues esa parte de colores, esa parte de distintos tonos, esa parte de balcones pequeños, esa parte de modernismo. Creo que es, yo diría sin duda, la calle más bonita de Zamora, por lo menos más bonita para el ciudadano habitual. Los zamoranos luego ya cada uno tiene sus sentimientos, igual en el lugar donde vive, donde nace, pero estéticamente Valborraz es una calle preciosa y creo que también a Valborraz le debíamos esto, le debíamos intentar revitalizarla y qué mejor forma que hacerlo pues con artistas zamoranos que la quieren igual y que desde luego que tienen esa capacidad de creación que solo tienen los artistas. Nuestra sociedad afortunadamente cada vez es más plural y a mí me gustan poco los encasillamientos, me gustan poco las especializaciones y más cuando estamos hablando de ocio, de turismo, de cultura. Ahí sí que tenemos que intentar pues satisfacer
todas las demandas, todos los gustos. No tiene que gustarle a todo el mundo el románico, no tiene que gustarle a todo el mundo solo el teatro. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos nos gusta el teatro, la música, nos gusta la música folclórica, nos gusta también la música moderna, nos gusta el ballet, tenemos ocasión de disfrutar con esculturas, con poesía, y yo creo que precisamente esa posibilidad es buena para nosotros, es muy buena para los jóvenes, es muy buena para los niños y las niñas que vayan despertando sus sentidos a distintas cosas, y por eso Valborraz este año, bueno, pues es nuestro eje cultural. En Castilla y León tenemos dos reductos, Astorga, muy simbólico por Gaudí, y Zamora, donde sin el simbolismo de un gran artista, como fue Gaudí, sí tiene la implicación de muchos artistas, es decir, alguien que vino aquí a Zamora y creó escuela, e hizo que muchos arquitectos de Zamora pues adaptaran lo que demandaba la burguesía de entonces, lo que demandaba la burguesía de principios de siglo, cuando quería hacer sus casas, que esas casas tuvieran ese componente cultural. Yo creo que eso ha sido de los pasos más importantes que hemos dado en esa promoción de la ciudad, porque a partir de ahora, pues dentro de colectivos amantes del modernismo, que son muchos y que además abarcan eso a profesionales de muy distinto tipo, no solamente los arquitectos, que quizá parecen los más llamativos, y hace que estemos en boca de muchos aspectos europeos. Por tanto, para nosotros es un dinamismo, como digo, muy cualificado, es una forma de hablar de Zamora, es una forma sobre todo distinta de hablar de Zamora, y desde luego estamos convencidos de que esto va a ser un revulsivo a la hora de atraer turistas de fuera de nuestro país. Estamos incluidos con las mismas prescripciones, podríamos decir, nos han hecho el mismo examen, dicho de una forma coloquial, pues hace que estemos en un círculo de élite de cara a ese tipo de turismo. Pero yo creo que el castillo además ha sido un poco el resurgir de muchos sentimientos de los ciudadanos de Zamora, porque el castillo era un poco el ejemplo de cómo una infraestructura con esa importancia se había ido desvirtuando a lo largo del tiempo, es decir, había tenido unos usos tan vulgares, podríamos decir, que ya no parecía un castillo, y ahora de repente nos hemos dado cuenta que menos es más, y que cuando hemos quitado toda esa vulgarización que ha tenido el castillo, pues recuperamos un castillo auténtico del siglo XI. Yo le comentaba un día a unos visitantes que se imaginaran lo que significaba para una ciudad descubrir algo del siglo XI a estas alturas. Efectivamente, es el teatro natural, es la mezcla del pasado, es la mezcla del presente y es la mezcla de los sentimientos. En los castillos, el jardín, pues hacen revivir, y es el lugar por antonomasia donde se puede representar algo tan tradicional como el Cerco de Zamora, porque probablemente es donde se podría haber producido el romancero, tanto lo real como lo inventado se podría haber producido allí. En primer lugar, por esa calidad escultórica, por esa plástica que tienen sus propias obras, pero también por ser uno de los nuestros. Yo creo que la obra de Lobo, evidentemente, pueden disfrutarla en muchos lugares de España, y bueno, y probablemente pues su vida profesional fue asociada a París, pero lo que es cierto es que bueno, él es producto de estas gentes de Castilla y León, de estas gentes de Zamora, que teniendo bueno, pues esa proyección internacional han querido y han sabido pues mantenerse en contacto con su tierra, y uno de sus deseos era que volver de alguna forma a su obra Zamora, y creo que lo hemos conseguido en este momento pues al situarlo en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Lo que es verdad es que se ha consolidado y sigue creciendo. Y yo creo que es cierto que ella es un reclamo. Lo que no quiere decir es que vayamos a estar de brazos cruzados. Precisamente este año hemos añadido Valborraz Cultural, hemos añadido los productos gastronómicos con iniciativas como Sensatio, y yo creo que la clave del arte o la clave de la atracción es saber reinventarse permanentemente. Y en ese sentido esta ciudad ha sabido reinventarse durante muchos siglos, como no va a saber hacerlo en las noches de verano. Es cierto que yo creo que en las épocas en las que tenemos que ser capaces de poner más trabajo, más esfuerzo y más imaginación. Quizá esta sea la clave. Por eso hay en cosas que es difícil hacerlas con imaginación, hay cosas que son muy materiales y es difícil que con imaginación salven. Pero precisamente el mundo cultural está muy acostumbrado a usar la imaginación, y en ese sentido yo creo que hemos dado una lección
que no siempre lo más caro es lo mejor, sino todo lo contrario, es lo mejor seleccionado, lo mejor promocionado y lo más vivido. Y en particular hemos mantenido todas aquellas actividades que el año pasado fueron muy aplaudidas por los zamoranos, todas aquellas que gustaron mucho las hemos mantenido, y lo que hemos hecho ha sido darle esos toques distintos. Yo creo que es la esencia de la creación y tiene que ser la esencia de nuestros veranos. Se da el momento adecuado para promocionar algo, y si ese algo tiene éxito, pues evidentemente vamos a seguir por ahí. Yo creo que Zamora es una ciudad de contrastes. A nosotros nos interesa que se sepa que es una ciudad de contrastes. No nos gusta la gente que viene con prejuicios, la gente que viene con esos tópicos. Queremos que la gente venga con una mentalidad abierta a disfrutar, porque aquí sabemos que sea cual sea su mayor afición lo va a hacer, y precisamente pues el romper lo tradicional o el mezclar lo tradicional, como puede ser el Cerco de Zamora, las visitas al Castillo con Sensatio, con el jazz, para nosotros eso es pues una seña de identidad. Eso sí que son las cosas que no sé si lo llevábamos en los genes, pero que nos gustaría que si no están en los genes, que empiece a estar en nuestra vida. Si creemos en lo universal, ¿cómo no vamos a creer en la universalidad del arte? Pero es cierto que habiendo personas de aquí que tienen unas capacidades artísticas muy por encima de la media, habiendo muchas personas que profesionalmente se dedican al arte, no podíamos dejarlas excluidas. En ese sentido hemos querido que tanto aquellos aficionados con una gran calidad, ojo, entonces todas esas personas con una afición arraigada o consagrada, todas esas personas que también profesionalmente se dedican en Zamora y fuera de Zamora, tenían que tener necesariamente un hueco en nuestro escenario. Nosotros lo que nos gustaría es que además les sirviera como plataforma para poder trabajar después fuera de nuestra ciudad. Nosotros lo que queremos y nos encantaría exportar, además de sentimientos, exportar artistas. Creo que es una forma también muy importante de reinvertir en nuestra ciudad. Creo que hemos roto una barrera que nunca debería existir entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, pero sí que es cierto que muchas veces, bueno, pues precisamente por prejuicios ideológicos, cuesta romper. Y en este caso yo creo que hemos logrado romperla a través del turismo, y es más, a mí me gustaría que esta experiencia de colaborar con la Asociación Zamorana de Hostelería, con el conjunto de los empresarios, que en todas las iniciativas de la ciudad ellos están de una forma o de otra, a veces económicamente, otras veces colaborando, otras veces aportando ideas. Qué importante es que las ideas que ellos tienen sepamos plasmárselas. Entonces, en esa mezcla, yo lo que le diría es que esta colaboración a mí me gustaría trasladarla, y desde luego lo voy a intentar, a todos los ámbitos de la ciudad, no solamente al ámbito cultural, no solamente al ámbito turístico, sino al resto de las actividades.